Damos gloria al Señor otra vez por estar entre ustedes. Este milagro maravilloso de la tecnología nos ha permitido estar juntos ya por 4 mensajes. Y siempre quiero traer en una breve introducción el propósito de esta palabra. De hecho, disfruté mucho sus oraciones. Sus oraciones nos hablan del contenido que el Señor ha venido haciendo en ustedes. Y ciertamente cuando llegué había un hermano diciendo que el Señor pueda guiar nuestra familia para que Él pueda cumplir su economía. Y esta noche vamos a trabajar un poquito este asunto de la economía, porque si el centro de nuestro mensaje no es que Dios cumpla su economía y su propósito, nuestro mensaje está vacío. Está vacío. Y para la gloria del Señor hemos visto precisamente en estos días, yo sé que a muchos de ustedes quizás les llegó el link, por ejemplo el sábado, acá en Dallas, tuvimos por Zoom una pequeña conferencia con el hermano Minoru Chen para las hermanas, y el tema era una familia piadosa para el cumplimiento de la economía de Dios. Y ese mismo bosquejo lo compartió el hermano Ricky Acosta, y lo compartió otro hermano más, mucho don en la línea de la familia. O sea que hay una carga seria de parte de Dios con este asunto. La única pequeña diferencia que queremos traer, además de que el contenido de cada mensaje que usted puede escuchar de estos hermanos es maravilloso y especial, la única diferencia que queremos traer con estos mensajes es cambiarle su perspectiva de cómo mirar la Biblia y aún de cómo leer el ministerio, y darse cuenta que todo lo que el Señor revela es para su economía desde la familia. Desde la familia. Es decir, que cuando usted se ejercite, especialmente cuando entre ahora el alimento matutino de la voluntad de Dios, usted va a ver ahí, va a verlo con otros ojos. Va a verlo con otros ojos. Y cuando usted se ejercite cuando usted lea el alimento matutino, usted lea la Biblia, de momento usted se va a dar cuenta que Dios tiene siempre la misma carga. Y quiero volver a leerles estos versículos, y esta vez vamos a entrar en unos versículos que tocamos brevemente la vez pasada, pero vamos a entrar más en detalle en este mensaje y el próximo. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Malaquías 2:15. ¿No los hizo él uno? ¿Y el remanente del Espíritu era suyo? ¿Y por qué uno? Él buscaba la descendencia de Dios. Prestad atención pues a vuestro espíritu, y no seáis pérfidos, o sea, infieles, para con la mujer de vuestra juventud. Estos versos de Malaquías, hermanos, desde que comenzamos a leerlos, de momento nos dimos cuenta que eran más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Ahí hay 3 temas
grandes en ese último libro de la Biblia, el tema de la familia, el tema de las ofrendas y el último versículo que ya lo tocamos, el tema de una relación negativa que puede traer muerte si el Señor no hace algo entre los hijos y los padres y los padres y los hijos. Así que Malaquías tiene un sabor del Nuevo Testamento muy especial y luego esos versículos luego se traen de vuelta en el Nuevo Testamento. Pero para descifrar, ahí hay muchos detalles que estaremos trabajando hoy y la próxima semana sobre el secreto, la parte intrínseca del gran misterio. No obstante, nuestra meta en estos 4 mensajes ha sido el poder llevarlos por las Escrituras e impresionarlos. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la carga? ¿Dónde está el propósito de Dios? Comenzando con la familia. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a entrar, la primera parte de este mensaje es la aplicación de la economía de Dios. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, el libro de Efesios del capítulo 1 de revelación, no de esta tierra, sino de la revelación directa de Dios. Y quise traerle en el bosquejo la palabra economía, porque sé que muchos de ustedes han estado en el recobro por mucho tiempo y quizás algunos están recién llegando o algunos llevan algún tiempecito, pero de seguro la palabra economía usted la ha escuchado. Y suena muy rara en el cristianismo porque la única versión que traduce la palabra economía es la versión recobro. Así que quise ponerle en el bosquejo, en el griego, que es eis oikonomían, entonces es muy similar al español. Eis oikonomían es la economía. Y luego de la plenitud, también palabras que utilizamos. Cualquiera, pero tratar de que no la puedan matar. Entonces, ¿qué dicen una si quiere mueva esto. Aleluya. Porque ahorita. Aleluya. Señor Jesús. La palabra oikonomía, y luego dice to pleromatos, la plenitud, pleromatos, plenitud de los tiempos, to kairos, de kairos, tiempo. O sea, hay 3 palabras que más o menos las podemos relacionar en español. Pero esta palabra oikonomía, la economía, Pablo la trae de momento, o sea, sin ningún tipo de preámbulo, sin ningún tipo de explicación. Pablo trae la palabra economía. ¿Por qué Pablo trae la palabra economía? Entonces, eso quiero dedicarle un tiempo porque es muy interesante y está muy afín a toda la carga que estamos trayendo. La palabra griega significa ley doméstica, lo cual implica distribución. La base de esta palabra tiene el mismo origen que pastos en Juan 10:9, lo cual implica la distribución de pastos para el rebaño. Denota manejo doméstico, administración de familia, gobierno familiar y por derivación una distribución, un plan o una economía para la administración. Por tanto, esto también es una economía doméstica. Así que la economía de Dios
en fe es su economía doméstica, su administración doméstica, lo cual consiste en impartirse en Cristo a su pueblo escogido a fin de obtener una casa que lo exprese, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, antes de que existieran familias, antes de que surgiera la primera pareja, ya Dios tenía dentro de sí esta economía. Pablo le fue revelada de parte de Dios directamente que él tenía una estructura que incluye el esposo y la esposa, que incluye la casa, que incluye los hijos y que incluye la descendencia de esos hijos. No es que la palabra economía vino después que Adán y Eva llegaron. No. La palabra economía, Dios tenía la economía, es decir, la administración de su casa. Dios tenía una administración de su casa. Tenía una visión de la familia, tenía una visión de la esposa y el esposo, una visión de los hijos y de la descendencia antes de la fundación del mundo. Así que la administración de la casa no salió después que vino la casa, sino antes en el corazón de Dios. Así que cuando Dios diseña su plan en su economía, Dios entonces crea de una manera física. Dios crea de una manera física lo que Él está viendo en su corazón. Así que cuando Adán y Eva se juntan, tienen una casa, tienen hijos, preparan su comida, cada cosa que ellos hacían era un espejo, un reflejo de lo que Dios tenía dentro de sí. Así que hoy, cada hogar, cada familia tiene una administración doméstica. Es decir, una economía doméstica. Mi esposa me cuenta que cuando estaba en la universidad, para terminar su grado en nutrición, tuvo que tomar una clase que se llamó precisamente economía doméstica. Así se llamaba la clase. Así que ella se tuvo que mudar junto con otras compañeras a esa casa, de hecho creo que le decían la casita, y ahí estuvo viviendo por 6 meses. Y ahí la perfeccionaron en todas las tareas domésticas. Yo sé lo que están pensando, que ojalá estuviera eso allá en Colombia, para mandar todas las muchachas para allá. Estuvo 6 meses allí. Así que cuando ella y yo nos casamos, mi esposa estaba muy completa en todos los detalles de la administración del hogar, en términos de cocinar, de limpieza, de qué comprar, qué de comprar, de planchar, todas las cosas que se hacen en una casa. A ella le entrenaron ahí. Así que yo fui muy afortunado de que cuando me casé con ella no estuvo aprendiendo nada, al contrario, ella entonces comenzó a entrenarme a mí, porque yo no tenía ninguna capacidad de nada. Así es que yo fui hijo único, imagínense. Así que mi mamá, yo era su hijo único, así que no sabía hacer muchas cosas. Pero con mi esposa sí ya entré en la economía también, junto con ella. Les traigo estos detalles porque Dios tenía esta visión de la economía, de la administración de la casa. Y de la misma manera que esta universidad tenía un centro para perfeccionar a las personas en la economía doméstica, Dios también tiene un centro para perfeccionar su economía. ¿Sabes cuál es ese centro? Su casa. Su casa. Ese es el centro, el lugar
donde estamos siendo perfeccionados para que Dios pueda llevar adelante su economía. Así que cada casa es un espejo de la economía que Dios tiene en los lugares celestiales. Por eso Dios ama tanto a la familia y ama tanto todo lo que tiene que ver con su administración doméstica, pero no podemos separarla de nuestra administración doméstica. Porque cada cosa que hacemos en nuestras casas es un espejo de la economía de Dios. Y el libro de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, son misterios maravillosos que el ministerio ha abierto para nosotros. Pero ¿sabe dónde se viven? En la casa. Se viven en la casa. Así que para nosotros llevar a cabo apropiadamente este proceso de la economía, vamos a tocar algunos puntitos más esenciales que están en la mente de Dios. Por un lado, Él lo implementó en el pueblo de Israel y ahora lo está implementando con nosotros en la vida de iglesia. Lo primero dentro de la economía de Dios es que el Señor desea una casa. Y Dios desea producir una casa con nosotros. Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. ¿Qué dice ahí? La cual casa somos ¿quiénes? La idea de una casa. La idea de una casa no salió porque alguien inventó una casa. La idea de una casa salió de Dios. Y entonces ahora tenemos casa como una sombra de la realidad de la casa que Dios tiene en su corazón. La cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya. Luego ya tenemos la casa. ¿Qué más? La esposa. Isaías 62:5. Pues como el joven se casa con la virgen. Oiga esto, qué interesante este versículo. Tus hijos se casarán contigo. Y con gozo de novio por su novia, se gozará por ti tu Dios. Eso parece un poco incongruente. ¿Cómo que los hijos se casan con el novio? Lo que pasa es que en el caso de la economía de Dios, por un lado, Dios es el Padre, pero por otro lado, en la manifestación del Dios triuno, entonces el Hijo tiene una novia. Así que en ese sentido, los hijos se casan con Él para completar la visión de la economía. ¿No es maravilloso? ¿Es maravilloso? Luego que se tiene la casa y se tiene la esposa, pues obviamente hace falta los hijos, ¿no? Ahí viene la descendencia. Génesis 3:29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esa palabra herederos la hablamos la semana pasada de Primera de Pedro 3, pero queremos trabajarla con más calma esta vez. Así que esta descendencia que viene de Adán y se va moviendo hasta Cristo, la meta de esa descendencia es que tenga herencia. Y esa herencia son la bendición que Dios le dio a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, una vez que está la descendencia, entonces ya está la esposa,
Ya está la casa, ya está la esposa, ya está los hijos, así que ¿qué está? Está la familia. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es glorioso? Fíjense cómo el Señor, de lo que tiene la eternidad pasada, lo va haciendo algo práctico y físico en esta tierra. Ahora Dios tiene una familia. Lo que Él tenía en su corazón lo está cumpliendo. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Pero no de cualquier familia. Esta familia tiene un linaje escogido. Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia, oiga, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Bueno, primeramente, hoy todas las familias tenemos un nuevo nombre, un nuevo linaje. Es por eso que el Señor dice, porque todos, así el que santifica como los que son santificados, de uno son, por lo que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, ya no importa su apellido, ya no importa de dónde usted salió, ahora hemos sido santificados para ser uno, de tal manera que pertenecemos a una sola línea, un solo linaje, al punto que el Cristo, el cual se procesó y vino a ser el Espíritu dador de vida, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y uno dirá, ¿por qué dice que no se avergüenza? Ay, hermano, porque antes nuestro linaje era satánico, era Satanás. Esa era nuestra línea de descendencia, Satanás. Pero ahora nuestra línea de descendencia cambió y ahora tenemos un linaje directo del Padre. La nota dice, el que santifica es Cristo, el Hijo primogénito de Dios, y los que son santificados son los creyentes de Cristo, los muchos hijos de Dios. El Hijo primogénito y los muchos hijos de Dios son nacidos del mismo Dios Padre en resurrección y tienen la misma vida y naturaleza divinas. Por lo tanto, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gloria al Señor. ¿Ven? Todo este asunto de la familia, todo este asunto del Padre, todo este asunto de hijos, todo el asunto de hermanos, no es que vino después. Esto estaba en la economía, la administración del hogar que Dios tenía dentro de sí y ahora lo está implementando física y literalmente hoy en la tierra. Y aquí hay unos versículos que lo hemos leído muchas veces, pero hoy le vamos a dar una visión un poquito diferente. En Juan, al principio de Juan, hay un evento donde los hermanos de Jesús, estaba la fiesta, a punto de comenzar la fiesta de los tabernáculos. A Jesús ya lo estaban buscando para tomarlo preso o hacerle algo. Y los hermanos de Jesús no creían mucho en él. Así que no tengo tiempo de entrar ahí, solamente lo voy a mencionar, usted puede buscarlo más adelante. Ahí los hermanos de Jesús le dicen, oye, tú no vas a ir allá a la fiesta de los tabernáculos, porque una persona como tú, que
que está hablando de todas las cosas que podía hacer. Tiene que ir donde haya mucha gente para que la gente lo vea, pero era en forma de mofa, de burla, que ellos le estaban diciendo. Así que el trasfondo era que ellos en cierta medida sabían que el Señor estaba en una situación complicada y que había muchas personas que lo estaban viendo no con mucho agrado. Y ellos le estaban diciendo eso al Señor como que yo sé que tú no vas a ir porque sabes que te están buscando. Así le estaban hablando así como hablan los hermanos y bromean los hermanos, ¿no? Pero luego aquí en Marcos 3:31, otro evento diferente, pero uno puede entender lo que está detrás de esto. Dice, estaba Jesús ahí, dice, después llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera enviaron a llamarle. Dice, y una multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Ustedes saben esos versos. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno, fíjense qué detallada es la Biblia, dice, y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y define quiénes son su madre y sus hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esa es la estructura correcta. Todo aquel, mi hermana y mi madre. Entonces es muy impresionante que el Señor en esta ocasión no solamente dice hermanos, sino que menciona el cuadro de una posible familia. Porque en este momento está definiendo cada familia que hace la voluntad de Dios como la realidad de la verdadera familia. Así que, ¿por qué aquí él no menciona el padre? Sencillamente, él quería hacer el énfasis de que ahora hay un solo linaje con un solo padre que rige y gobierna cada familia. Así que su familia natural ya no es necesariamente su familia. Porque dentro de la economía de Dios, Dios trascendió la familia natural y ahora aún Cristo mismo había trascendido a entrar dentro de este linaje que estaba por encima de su descendencia con José y con María. Y ahora, cada hogar donde está la madre, donde están los hermanos y donde están las hermanas, si hacen la voluntad de Dios, esa es su familia. Eso es lo que está detrás de ahí. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Todos ustedes, hermanos y hermanas, las incluyeron aquí. El Señor no se olvidó de ustedes. Siempre están hablando de hermanos, pero aquí dice hermanos y hermanas. ¿Por qué hermanos y hermanas? Porque está hablando de su casa, está hablando de su familia, está hablando del complemento completo. ¿Y por qué no se menciona el esposo? Porque el esposo está mezclado dentro del padre, que es la descendencia. Por eso es que a veces suena fuerte. Primero cuando Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Corta ese linaje porque yo tengo otro linaje para ti. Jesús le dice a los discípulos, el que no deja padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Lo dice, pero ¿por qué? No, el Señor lo que está haciendo es diciéndole a sus discípulos, ustedes tienen ahora otra descendencia. Ustedes tienen ahora otra línea que no es su familia. No es que no le interesa la familia. Al final en la cruz el Señor cuidó a María.
Y aún le dijo María, ahí está tu hijo, y Juan, ahí está tu madre. ¿Pero por qué? Porque era la relación de familia en el Señor. Pero se estaba dando el gran énfasis que hoy, específicamente hoy, la realidad nuestra es que nuestra descendencia, nuestro linaje es de Dios. Y cuando el Señor menciona con tanta precisión, hermanos y hermanas, está hablando de cada familia en esta tierra que hace la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La economía, la administración familiar de Dios. Que en su deseo, hablamos de que Él desea tener muchos hijos mediante la filiación para impartir su vida. Él desea que el caos de este universo se arregle, donde toda esa familia se encabece en una línea de orden para que Satanás quede derrotado, de tal manera que surja el nuevo hombre, venga la nueva Jerusalén y esta era finalice. Mire qué sencillo. Pero ¿dónde comienza eso? En cada casa que se hace ¿qué? La voluntad de Dios. Y entonces las hermanas son hermanas del Señor. Los hermanos son hermanos del Señor. Esa familia entonces viene a ser ¿qué? La familia de Dios. Pero todo esto tiene un proceso y hoy vamos a viajar un poco lejos. La vez pasada viajamos desde Egipto al monte Sinaí, después volvimos a la tierra prometida, viramos para atrás y pasamos todo aquello, pero ahora vamos a ir un poco más desde el principio. Pero quiero tocar un poquito estos versos y como le dije, hay mucho más que hablar de ellos, pero es una maravilla estos versículos. Malaquías 2, 13, 14 y 15, y es que como le mencioné la vez pasada, el sacerdote, el profeta Malaquías había llegado para reprender a los sacerdotes. Pero la reprensión que le está haciendo Malaquías a los sacerdotes no tiene que ver nada con si están haciendo sacrificios o no están haciendo sacrificios, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. No, él los está reprendiendo como esposos. Porque esos sacerdotes que están ahí están representando a Dios en la tierra, en su economía. Y esta segunda cosa, 6, ya le había dicho una anteriormente, pero aquí entra en el centro. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de gemidos, de modo que Él no mira más el sacrificio ni lo acepta con gusto de vuestras manos. Mas decid, ¿por qué? ¿Por qué no acepta mi sacrificio? ¿Por qué no acepta los sacrificios que le estamos dando? Dice, mire qué detalle. Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido pérfido, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No aparece ningún ejemplo claro en todo el Antiguo Testamento, y yo diría que no, tampoco en el Nuevo, de cómo se lleva a cabo una boda. Pero aquí hay dos implicaciones muy serias del contenido, de la seriedad de una boda. Primero, esa boda, aparte de los testigos que usted quiera llevar, tiene que haber un testigo principal que acepta esa boda y apadrina esa boda. ¿Quién es el testigo principal? Dios. Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Quiere decir que ambos habían sido elegidos para un propósito y Dios le plació estar allí y ser testigo. Y luego habla, siendo ella tu compañera, y utiliza esta palabra, y la mujer de tu pacto. ¿Sabe? La palabra boda tiene un antecedente
que viene de la línea de pacto, que viene de la línea de voto, y luego va moviéndose y sale la palabra boda en español, pero la línea de boda es voto, que es pacto. Por eso es que en cada boda los novios preparan unos votos y los leen, y eso se toma como muy a la ligera. Pero hermanos, entre cristianos, el testigo de esos votos es Dios. Así que mucho cuidado los que se van a casar pronto. ¿Qué dicen esos votos? Dios no olvida esos votos. Dios está ahí de testigo, porque cada matrimonio y cada pareja viene a ser la nueva oportunidad que Dios tiene para Él poder llevar adelante su economía a través de la economía de esa familia. La economía doméstica de esa familia tiene que armonizarse con la economía de Dios. Y luego dice, y esta es la parte más impresionante, y la próxima semana vamos a entrar en qué es esto, esto de ser uno. Dice el profeta, o sea, que ustedes le fueron infieles a sus esposas, pero no los hizo el uno. Y ahí es donde leímos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, acá ya el principio que viene desde Génesis 2, y luego se trae otra vez en Mateo, y luego Pablo entonces lo trae aquí, Malaquías lo trae como algo especial, pero no lo es. Pasando en una familia donde Dios es el testigo, donde Dios está presente en el pacto, y más que nada Dios los hizo uno. ¿Qué pasó aquí? Ese es el tono de esas palabras. Y fíjense qué dice después. Y el remanente del Espíritu era suyo. En otras palabras, ustedes tenían la herramienta principal para mantenerse uno, porque eso es lo que los hizo uno. El Espíritu, hermano, ya se estaba hablando del Espíritu en Malaquías. Y dice, ahora, ¿para qué los hizo uno? ¿Y por qué uno? Vea. Él buscaba la descendencia de Dios. ¿Sabe? Estuvimos mirando ese Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es ese Él? Ese Él es el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu los hace uno con el único propósito de que surja la descendencia de Dios. Y le dice el profeta lo mismo que el ministerio nos está diciendo desde que llegamos al recobro, y toda la Biblia, especialmente el apóstol Pablo, nos dice constantemente, oiga, prestad atención pues a vuestro espíritu. ¿No le suena esto unos versos del Nuevo Testamento? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tú tienes problemas? ¿Por qué tú estás cayendo? ¿Por qué tienes problemas con tu esposa? ¿Por qué tú le has perdido el amor? ¿Por qué tú estás haciendo esas cosas? Porque tú has descuidado tu espíritu. Y eso ha hecho que la unidad espiritual que había esté afectándose. Estoy bien serio. Así que esta es una palabra muy sobria y todavía conlleva un tiempo desarrollarla, porque necesitamos averiguar qué es ser uno, qué es no ser uno, qué factores provocan que seamos uno, qué factores provocan que no seamos uno. Y todo eso está en la Biblia. No hay nada que inventarse, todo está ahí, el ministerio lo tiene bien claro. Y para que este matrimonio pueda ir adelante y llevar adelante la economía y cumplir cada uno de los puntos que están aquí, es necesario entrar en ellos. Así que trabajaremos con ellos un poco más,
Pero quería traerles que el punto principal del matrimonio, de la pareja, al estar en el espíritu, es que Dios tenga su descendencia. Y quiero ahora darle un paseo desde Adán hacia el frente. Y esto que voy a decir ahora va a sonar un poco gracioso, pero yo creo que después de las palabras que yo voy a traer esta noche, y ya lo compartí algo de esto también en la iglesia local, yo creo que si cuando ya en la Nueva Jerusalén me encuentre con Adán, yo creo que él me va a dar un abrazo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener una perspectiva diferente de Adán después de esta noche. Hasta ahora, siempre que hablamos de Adán, Adán falló, Adán se dejó dirigir por la mujer, por su culpa el pecado entró en nosotros. Y ustedes saben, siempre estamos hablando mal de Adán y Eva. Pero esta noche vamos a mirar algo diferente de esta pareja, que no se ve tanto en el principio de Génesis, pero sí se ve desde Génesis 5 en adelante. Así que en Génesis 1:26, que ya conocemos muy bien, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Hasta ahí estamos bien. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y ejerced dominio. Es decir, Dios le está poniendo en las manos a esta pareja que lleven adelante su economía en su economía del hogar, para que él se pueda expresar a través de ellos y eventualmente Satanás ser derrotado. Ustedes sabían que aunque Adán no tenía pecado, necesitaba ser salvo. ¿Qué es la salvación? La salvación no es únicamente no ir al lago de fuego. La salvación es el tener la vida divina dentro de nosotros. Esa es la predicación más alta que necesitamos mantener. Cuando usted predica el evangelio, sencillamente tiene que decirle a una persona: usted necesita la vida divina dentro de usted, para que entonces usted tenga una nueva descendencia, un nuevo linaje, y entre entonces a la familia de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero solamente aquellos que tienen la vida divina son hijos de Dios. Ya lo vimos. Cuando el Señor dice: no me avergüenzo de llamarlos ahora hermanos, y mi familia es la que hace la voluntad de Dios. Así que Dios deseaba que Adán se dejara guiar y participara del árbol de la vida. Adán fue creado como un alma viviente, pero necesitaba que su espíritu humano se mezclara con Dios para él ser vivificado y transmitir esa vida a toda la humanidad. Si él no participaba del árbol de la vida, él no podía transmitir. Él iba a ser la cabeza, la llave, el puente que Dios iba a utilizar en esa familia para él distribuirse a través del hombre en toda la humanidad. Cristo mismo iba a entrar como el árbol de la vida, y entonces Adán, siendo sujeto a Cristo, él iba a su vez entrar en la línea de sujeción y de orden de todo el universo. Pero lamentablemente eso no pasó. Así que ya conocemos la historia.
sabemos lo que pasó. Un poquito más adelante. Y en Génesis 5 ocurre algo interesante. En Génesis 5 hay como una repetición de lo que pasó desde Génesis 1 hacia adelante. Dice Génesis 5:2. Otra vez, como si nunca se hubiese hablado de este tema. Se repite otra vez. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. O sea, que ya hablamos la semana pasada que lo primero que hizo Dios fue hacerle claro a Eva que ella tenía que estar bajo su esposo. Y por lo tanto, ya no van a ser dos. No dijo Adanes, él dijo Adán, una sola entidad. Y dice, y vivió Adán 130 años. Y vea qué interesante. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, aquí hay varias cosas que no estaban en Génesis 1, 26 y 28. Ya vimos que porque Eva no supo manejar la manera que el enemigo la cautivó y permitió entrar en razonamientos con el enemigo. Y eso siempre nos sucede, siempre que hay algo que sentimos que somos víctimas, algo que nos molesta, algo que no nos cae bien, empezamos a razonar, empezamos a evaluar nuestra situación y por qué está detrás de esto, de lo otro. Una vez que entramos en ese razonamiento, comenzamos a hablar con Satanás. Y cometemos una y otra vez el mismo error de Eva. Así que la única respuesta que Eva debió haberle dado a Satanás fue: no tengo nada que hablar con usted. Hable con mi marido. No, pero Eva, mira que no dijo Dios que no tengo nada que hablar con usted. Hable con mi marido. Pregúntele a mi marido. Pero ella comenzó a discutir y a hablar con Satanás muy amenamente, muy familiarmente sobre el tema de si el árbol de ciencia era bueno o no, que si iba de esto, que lo otro, y ahí se acabó. Fíjense de la seriedad de este asunto. Eso provocó la caída y el descabezamiento del universo completo de la autoridad de Dios. Recuerden que esta pareja debió haber sido el espejo de la voluntad de Dios en los lugares celestiales en la tierra. Ellos iban a llevar adelante la economía de Dios en su economía familiar. Así que en Génesis 5:2 Dios le quitó su independencia, la hizo una sola entidad y la llamó Adán. Así que Dios le estaba diciendo a Adán, en cierta manera, tú necesitas asumir tu posición de cabeza. Lo estoy haciendo claro contigo. Y te voy a dar ahora una nueva misión, diferente a la otra. Aquí hay un cambio completo de propósito. Originalmente, la misión de Adán era participar del árbol de la vida y venir a ser el representante de la humanidad, y que a través de él y su descendencia Cristo fuera transmitido a toda la tierra y eventualmente a todo el universo. Esa era su misión, una misión espectacular. Pero aquí hay otra misión diferente. Dios no descartó a Adán, Dios sencillamente le cambió su misión. Pero vea cómo Adán va cambiando y Eva va cambiando su manera de ser. Primero, ¿qué pasó con la primera familia que Adán tuvo? Génesis 4:1.
Conoció el hombre a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, no él, ella dijo, he adquirido un varón para Jehová. No tuvo discernimiento de ver qué iba a pasar con ese varón. No, ella sencillamente en sus emociones, qué bueno, tengo un varón para Jehová, aleluya. Y luego en el 2 dice, y volvió a dar a luz, y tuvo a Abel, su hermano, y se fue Abel pastor de ovejas, mas Caín fue labrador de la tierra. ¿Y qué dijo Caín sobre el asunto de sus dos hijos? ¿Qué habló Caín? Nada. No dijo absolutamente nada. Él no tenía ninguna visión, no tenía ninguna carga, no tenía nada. Estaba allí, yo creo que frustrado, estaba turbado en un sentido, quizás diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Y ahora teniendo hijos nosotros con este asunto del pecado. ¿Sabe Dios cómo estaba Adán? Así que Eva es la que está tratando poco a poco de traer cierta sensibilidad, tratar de identificar sus hijos con Dios. Pero usted no ve una unidad espiritual ahí entre Adán y Eva para nada. Adán es Adán y Eva es Eva. Y están viviendo un matrimonio natural, individual. Y ella es la que está tomando ahora el liderato de la casa, está trayendo al Señor, está identificando a sus hijos, pero Adán no se oye para nada. Pero en el verso 5, el capítulo 5, cambia la cosa. Génesis 5:3 dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Veamos estas dos palabras clave, engendrar y a su semejanza. Vivir y engendrar. Es decir, tenía como fin que el hombre se multiplicase con mira al cumplimiento del propósito eterno de Dios mediante la humanidad. Asimismo, en un sentido espiritual, hoy los creyentes deben vivir y engendrar la descendencia con miras a la multiplicación de Dios. Es decir, que Dios deseaba multiplicarse, Dios deseaba engendrar hijos. Así que Adán está mencionando dos temas cruciales, engendrar y la semejanza de Dios. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, pero ahora está claro que él tiene la encomienda, de transmitir la semejanza de Dios que está en él a su hijo. Ya no es a la humanidad, ya no es la misión grande que él tenía, ahora él tiene una sola preocupación y es su hijo. Por eso él dijo que él concibió ese hijo a su semejanza, porque su semejanza es la semejanza de Dios. Entonces dice que Adán engendró a Set y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. En aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿De dónde Enos comenzó a invocar el nombre de Jehová? Obviamente porque escuchó a su padre y a su madre invocando el nombre de Jehová. Enos, definitivamente ante la caída y ante todo lo que sucedió, a Adán y Eva no les tocó otra cosa más que invocar el nombre de Dios, igual que nos pasa a nosotros hoy. Así que de tanto ellos invocar, Enos comenzó a invocar el nombre del Señor. Pero dice ahí, pero ya para ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Fíjense que dice los hombres. No dice la familia de Adán comenzó a invocar el nombre del Señor, dice los hombres. Ya ellos estaban invocando el nombre del Señor. Pero Enos no solamente lo invocó en su casa, sino que no se fue y comenzó a invocar y comenzó a hablarle a los demás y a repetir el nombre del Señor hasta que contagió a mucha gente, hasta que eso se pegó, se quedó grabado en toda la gente que él iba y los hombres comenzaron, le agarraron el gusto. El invocar el nombre del Señor no es algo tampoco conocido en otros grupos cristianos y es muy difícil para el que escucha el invocar en su mente
lo encuentra raro. Pero una vez que usted empieza a invocar el nombre del Señor, usted siente el gusto y la satisfacción de la presencia del Señor a través de ese invocar. Aleluya. Así que nos contagió a mucha gente. Entonces, ¿qué pasó? Y esta noche voy a compartir un poquito más largo, porque como no voy a estar mucho más tiempo con ustedes, me van a dar un poquito más de tiempo esta noche. ¿Qué pasó? Enos, veamos la línea de Enos. Dice que Enos, Cainán, Mahalalel y Yared. Entonces, se me quedó una pequeña porción ahí, pero habla de que Yared vivió cierto número de años y engendró a Enoc. Después de cierto número de años, engendró Yared a Enoc. O sea que de la línea de Set viene Enos y luego vienen los hijos de Enos hasta que llega Yared y Yared produce a Enoc. Y algo especial sucede en esta nueva línea que viene de Adán. Viene de Adán. O sea, Adán cambió su vida, cambió su manera de ser al punto que su vida y su persona influenció su descendencia positivamente. Y aunque él no pudo cumplir su primera misión, aquí vemos que sí está cumpliendo su misión. Y anduvo Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y anduvo Enoc con Dios y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Y luego Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre, ¿qué? Noé. Diciendo, este nos dará reposo de nuestro trabajo y de la fatiga de nuestras manos que vienen por causa de la tierra. Vendría Cristo. Y dice que Noé fue un varón justo, irreprensible en sus generaciones, y Noé anduvo con Dios. Otra vez. Otro más de la línea de Adán que también anduvo con Dios. Y estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Estas son las generaciones de Seth, y ahí están todos los nombres, pero el que me interesa es Nacor, que tuvo a Taré. Dice que Taré vivió 70 años, ¿y a quién engendró? A Abraham. Así que Yared, el padre de Enoc y abuelo de Matusalén, que vivió, Enoc vivió 365, Yared vivió 962 años, Enoc vivió 365 años y Matusalén 969 años. Quiere decir que cuando Enoc se va con el Señor, Yared estaba vivo todavía, el abuelo. ¿Y quién ustedes creen que crió a Matusalén? Pues el abuelo. Matusalén vivió 969 años y Yared vivió 962. Quiere decir que Yared tuvo suficiente tiempo para entrenar y perfeccionar y cuidar a su nieto. Toda esta línea, ¿de dónde viene? De Adán. Así que toda esta línea que viene de Adán, moviéndose hasta llegar a Abraham, ¿qué produce? Produce a Cristo. La descendencia Dios se la promete a Abraham, pero Abraham no vino solo. Abraham vino de una descendencia, de una familia santa, una familia que amaba a Dios, una familia que honraba a Dios y transmitió de generación en generación, de casa a casa, de línea a línea, hasta llegar a Cristo. ¿Y de dónde salió eso? Después de Génesis 5, Adán y Eva cambiaron su manera de ser y se dieron completamente al Señor e influenciaron positivamente a sus hijos desde Set hasta Cristo. Sí, por eso en Mateo vemos
toda la genealogía de Cristo desde Adán. El único que pone genealogía comenzando con Adán es Mateo. ¿Por qué pone Adán? Porque es desde Set, después del cambio que Adán tuvo en su vida y pudo influenciar positivamente a sus hijos para invocar el nombre del Señor, para ofrecerle sacrificios a Dios. Que cuando Dios mató a aquella oveja y los vistió, ese fue el primer sacrificio que Dios hizo para perdonar sus pecados. Todo eso lo aprendió Adán y vino a ser también un sacerdote para su familia. Así que ahora la línea de familia en familia se va dando. Y aquí dice, ahora vemos este versículo que dice otra vez, ya lo leímos, pero ahora vamos a verlo un poquito más detallado. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Como vimos, esta expresión se inició en Génesis 2:24 y en Mateo 19:5. Abraham deja su tierra, su parentela e inicia una nueva línea. Y luego el Señor le llama a sus discípulos, como mencionamos, que suelten también su línea y entren también en una nueva línea. Así que por primera vez en Génesis 2:24 se presenta el asunto. Pablo lo trae otra vez. Dejará a su padre y a su madre y se unirán una sola carne. Vemos que está implicando que aquí hay dos mitades que están separados y cuando el esposo y la esposa llegan a ser uno. Así que en un momento dado ella tenía un 50%, él era un 50%, así que caminaban, le faltaba la otra mitad. Pero hay algo interesante. Podemos decir que el hombre soltero y la mujer soltera está sin su otro 50% para poder completarlo. Pero si miramos objetivamente todo lo que hemos hablado hasta ahora, mientras ellos encuentran el otro 50%, los padres vienen a ser el otro 50% que completa a los hijos. Los padres son el 50% que completa a los hijos hasta que ellos están listos para soltar a su padre y a su madre y comenzar ellos, siendo el 50% de sus hijos, entrenar a sus hijos bajo la línea de la vida y del disfrute de Cristo, hasta que ellos también vienen a transmitir lo mismo a sus hijos vuelven otra vez, hacen el mismo ciclo de vida, convierten el 50% para sus hijos hasta que encuentran la pareja apropiada y así sigue la línea. Así sigue la línea. Por eso vemos en Pablo, la palabra de Pablo en Timoteo, muy, muy hermosa, 2 Timoteo 1:5, que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy persuadido de que en ti también. Aunque aquí nuevamente no se menciona la figura paterna, ni dice la causa por qué Timoteo no creció con su padre, su madre y su abuela fueron su 50% para ser un instrumento útil para Dios. La Biblia no dice si Timoteo se casó o imitó a Pablo, pero si el Señor le proveyó una hermana a Timoteo, él vino a hacer el 50% para sus hijos y estoy seguro que repitió lo que su abuela y su madre le impartió a él para que llegara a ser un instrumento útil para el ministerio del apóstol Pablo. Y ya leímos el versículo de ¿por qué Dios elige a Abraham? Dios elige a Abraham porque Dios sabía que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el camino de Jehová. Es decir, suplir a sus hijos el 50% necesario para ser entrenados y perfeccionados para que puedan reproducirse y seguir la misma descendencia tal y como él fue entrenado.
Y vemos unos detalles interesantes de la visión que tenían estos hermanos. Punto D dice, punto 1 dice, Abraham estaba claro cuán importante era mantener la descendencia para Dios. Génesis 24:3, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y mi parental y tomarás la mujer para mi hijo Isaac. Es decir, Abraham sabía que necesitaba producir una familia que le diera descendencia y que el 50% que él impartió a su hijo lo pudiera impartir a otros. Luego vemos el caso de Isaac, se casa con Rebeca y ambos tenían la misma meta que Abraham. Y vean esto, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Y si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de la tierra, mira qué clase de expresión. ¿De qué me servirá la vida? Es decir, la vida de esta madre tenía valor si su hijo era útil para Dios. Si su hijo podía continuar la descendencia que venía desde Adán, en donde Dios era adorado y honrado. Ella no se podía mezclar con nada que no fuera en la misma línea de la vida. El número 36:3 dice, pero si se casan con algunos de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, y aquí por eso le dije que íbamos a mencionar el asunto de la herencia de ella será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la cual ellas pertenezcan, así será quitada la porción de nuestra tierra. Recuérdense los versos de Pedro 3, donde Pedro le advierte a los esposos, cuidado cómo trata a tu esposa, ella es heredera de la riqueza, de la vida divina, cuidado. Y no podía estar en división, ni podía producirse nada que causara dolor, como le causaron los sacerdotes en el caso de Malaquías a Dios. Y entonces en el 36:6 dice, esto es lo que manda Jehová acerca de las hijas de Zelofejat. Dice, cásese con quien bien les parezca, mas solo en la familia de la tribu de su padre se casarán. Hoy tenemos un padre, hoy tenemos un linaje, hoy tenemos una descendencia. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan guardar esta misma línea. Hoy, todo esto, como le dimos la vez pasada, es un ejemplo para nosotros hoy. Cualquier persona que teniendo el Espíritu de Dios se mezcla con alguien que no tiene al Señor, se hace poco útil para que Dios pueda tener su descendencia. Y esa pareja entonces no va a poder utilizar las riquezas de la herencia, de la bendición de Abraham, ni va a poder ser el 50% para sus hijos. Lo podrán hacer materialmente, pero no van a poder impartir nada. Es decir, para cumplir el deseo y el propósito del Señor, ambos deben ser herederos de la gracia de las riquezas de Cristo. Y en Mateo 1:5 hay una nota muy interesante y dice, no importa cuáles sean nuestros antecedentes, si usted es pobre, si es rico, si su familia hay ladrones o hay asesinos, no importa quiénes sean nuestros antecedentes. Si nos volvemos a Dios y a su pueblo y nos unimos, fíjense qué expresión, y nos unimos a la persona apropiada en el pueblo de Dios, llevaremos el fruto apropiado y participaremos en el disfrute de la primogenitura de Cristo. Y volviendo a los versos de Malaquías, Dios va a ser testigo y Dios va a producir que esa pareja pueda tener su descendencia. Todos conocen el caso del príncipe Harry y su esposa Meghan en Inglaterra.
Saben que, ustedes saben, ya casi no se oye, pero hubo un momento dado que se escuchaba en las noticias donde quiera y no es mi intención de ninguna manera criticar si estuvo bien o si estuvo mal. No, ese no es mi punto aquí. Pero hay un punto interesante que podemos aprender. Ella no pertenecía a la realeza. No estaba acostumbrada a todo la estructura y cosas que hay que hacer en la realeza y sus demandas. Así que él se enamora de ella, él es un heredero, ella no. Entonces, él se enamora de ella, intentan más o menos durante un tiempo funcionar, pero ¿qué pasó? Ella no pudo, no le gustó, no quiso. Y él, por amor, renunció a su herencia real y se fue y la complació. Si estuvo bien o estuvo mal, ese no es mi punto aquí. Es que eso mismo sucede cuando un joven o una joven se une con alguien que no está en el linaje. Tarde que temprano, si es el joven que tiene al Señor y ella no, puede pasar exactamente lo que sucedió aquí. Él viene finalizando, renunciando a su herencia por complacer a su esposa. Antes que eso ocurra, los jóvenes deben tener mucho cuidado y orar delante del Señor por su compañera. Con esto terminamos. El matrimonio es el único medio para la descendencia de Dios. Este no es un tema muy placentero, pero siento del Señor que tengo que tratarlo. Dios tiene necesidad de una descendencia apropiada, por eso creó la entidad de hombre-mujer, para que mediante la procreación de cada familia poder tener el medio para expresarse a sí mismo y en su descendencia de esa familia, que ya hemos visto y hemos hablado a la saciedad, que la economía doméstica es un espejo de la economía de Dios. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es la sociedad justificando las relaciones entre parejas del mismo sexo. Y es claro en toda la Biblia que esas relaciones están repudiadas y rechazadas por el Señor. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos se dedicaron a la fornicación y fueron en pos de una carne diferente, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso lo dice el Nuevo Testamento, no lo dice el Antiguo Testamento. Dios, cuando eso ocurre, se rompe la economía de Dios. Se violenta el orden natural de la familia y no se puede justificar. Romanos 9:29, y como antes dijo Isaías, vea esto, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra habríamos sido hechos semejantes. ¿Qué es lo que está deteniendo la corrupción? ¿Qué es lo que está deteniendo la impiedad? Una familia santa, un linaje escogido, un real sacerdocio. Esa es el medio que Dios está utilizando para detener toda la ola de contaminación y de corrupción que existe en el mundo. Yo me estremecí profundamente. Aquí hubo unos debates presidenciales y uno de esos candidatos presidenciales era homosexual. La primera vez en la historia. Y a la gente le gustaba muchísimo cómo hablaba. Pero obviamente no ganó. Pero el día de su discurso final, frente a todas las cámaras de todo Estados Unidos, él manda a subir su pareja y le da un beso frente a todas las cámaras. ¿Qué es eso?
una nación cuyas raíces son cristianas, una nación cuya base es la Biblia. Vemos eso y se aplaude. ¿Qué es eso? Los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ya lo estamos viviendo, hermano. Y todo esto que está sucediendo son antesala de los últimos tiempos, porque ya todas las señales se están cumpliendo. Apocalipsis 11:8 dice: y sus cadáveres estarán en la calle de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Así que en los tiempos finales, cuando vengan los dos olivos que van a ser crucificados, ¿sabe qué va a haber allí? En ese tiempo van a ser muertos. ¿Sabe qué va a haber allí? Sodoma y Egipto. Las dos contaminaciones más grandes va a estar lo que va a estar reinando en los tiempos finales. La iglesia le toca mantener la línea de la descendencia para que el Señor pueda tener su vía y su manera para que esto no nos alcance. Otra vez, Romanos 9:29. Como dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. Y a Gomorra habríamos sido hechos semejantes. En otras palabras, gracias que había una familia santa que trazó una línea y nos dejó descendencia hasta llegar a Cristo. Y hoy estamos aquí. Así que, hermanos, sé que no es un tema hermoso para concluir, pero es una advertencia seria de los últimos tiempos, de cuán serio es para Dios este asunto. No tengo el tiempo para entrar en los detalles del punto 6, pero ustedes lo saben, Satanás ha estado procurando atacar la descendencia. Primero lo hizo con Caín y Abel, luego los Nefilim se mezclaron con los hombres de la tierra. ¿Saben para qué era eso? Para exterminar la raza humana y producir una raza mezclada y no hubiera descendencia. Pero entonces Dios destruyó todo y dejó solamente una familia para comenzar. Todos en el tiempo de Jesús. Hoy, problemas familiares que rompen la familia, adicciones de diferentes tipos, abusos sexuales, problemas mentales, falta de realidad en los testimonios en nuestros hogares. Hermano, Satanás sigue trabajando para romper la descendencia, porque la descendencia es lo que lo detiene a él. Por eso estamos hablando esta palabra. Dios está dependiendo de cada familia, de cada casa, de todos los casi 300 familias que están conectadas aquí. Dios está dependiendo de ustedes para detener la contaminación y detener todo lo que Satanás está haciendo en esta sociedad y en todas las sociedades. Este es nuestro tiempo. Esta es la iglesia que Dios desea producir desde cada casa. ¿Qué tal si oramos, santos? Señor, presentamos esta palabra. Sentimos que esta es una palabra profética para estos tiempos, en donde tú nos adviertes de la seriedad y la importancia para ti de que se produzca tu casa, que salga tu novia, que salgan tus hijos, que Amén. salga tu familia y que vengan Amén. muchos hijos. Gracias. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, justo, santo y glorioso eres tú, oh Señor Jesús. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien, los que conforme a tu propósito llamados son, oh Señor Jesús, porque a los que antes conoció, también los predestinó para conformarlos a la imagen de su Hijo Jesús, oh Señor Jesús, y a los que